Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy vamos a hablar de CXL, la nueva tecnología de Intel, que no es una tecnología, que básicamente es una capa de comunicación, pero que se va a convertir en un estándar de futuro. Así que esto es muy importante porque no va a ser propietario de Intel, sino que va a ser de código abierto, van a poderlo utilizar todos los fabricantes y ensambladoras. Y es algo muy interesante de cara al futuro que nos abre unas capacidades tanto en el mundo del data center, de la computación masiva y del gaming que hasta ahora no teníamos. Así que nada, chicos, paso aquí a la web. Y como estáis viendo, esto es un artículo del 11 de marzo en el cual pues ya se presentaba CXL, que básicamente es Compute Express Link. Básicamente es una capa de transferencia de datos, es una manera de controlar hardware y transferencia de datos mediante el uso del mismo puerto PCI Express. Bueno, como nos dicen aquí, nos explican un poco qué es CLX, etcétera, etcétera, pero lo más interesante es ver que se ha creado una organización, una fundación, que es esta de aquí, que es básicamente Compute Express Link cxl.org, que os dejo el link en la descripción del vídeo, y en la cual pues podemos ver que los miembros que han fundado y están promoviendo esto no es solo Intel, sino que tenemos todos estos fabricantes, entre los que se incluye Intel. Y ¿por qué no la carga? ¿What? Ahora sí, ahora los podemos ver. Vale, pues como veis, no es solo algo de Intel, sino que hay muchísimos miembros involucrados, muchísimas ensambladoras. Y lo que os decía, esto es una tecnología que nace para ser pues un estándar abierto a todos, que bueno, es CXL, y que básicamente pues utiliza el puerto PCI Express para comunicar. Antes de seguir con la explicación, quisiera deciros que en las imágenes que os mostraré a continuación se hace mención a los aceleradores. Un acelerador puede ser tanto los módulos de aceleración de caché para servidores, como los módulos de expansión de RAM de servidores, como los aceleradores de gráficos, como son las GPUs gaming, como los aceleradores de red, etcétera, etcétera. Cuando hablan de aceleradores, hablan de todo tipo de tarjetas que tienen aceleración en requisitos específicos mediante el uso de puerto PCI Express. Así que dicho esto, nos pasa directamente, o vamos a pasar a las imágenes en las cuales Intel nos ha explicado un poco qué es esto de CXL y exactamente por qué es una nueva clase de conectividad, dado que usa el mismo puerto PCI Express. Como estáis viendo, esto es el esquema de un clúster de cómputo o de un data center. Bueno, en este caso es un data center. Y lo que nos dice es que todo esto es cómo se comunican entre ellos, aunque cada servidor trabaja independientemente, y que gracias a CXL esos servidores podrán trabajar en conjunto. Es decir, para los clústeres de cómputo, algo ideal. Hasta ahora los clústeres de cómputo unían todas las CPUs, los diferentes servidores, mediante tarjetas de red. Eso aumentaba muchísimo las latencias, no es del todo eficiente, pero claro, tampoco teníamos procesadores ni tarjetas gráficas tan potentes como para necesitar una nueva solución. Y aquí entra CXL. En la segunda nos dicen que por qué es una nueva clase de conexión y nos explican un poco pues que las capas de aislamiento de las memorias son muy ineficientes. Básicamente todo el sistema actual es muy ineficiente porque tiene muchas latencias y la única manera de reducir esto era mediante un cambio completo en lo que son estas agrupaciones. De esta manera los procesadores pues tienen acceso a la memoria y acceso a la caché de una manera diferente. Es decir, básicamente lo que hace es compaginar memorias, compaginar procesadores y darles acceso directo. Y por supuesto también controlaríamos con los DMA bajo PCI Express. Esto ya lo explicaré en un vídeo más adelante porque es un poco más complejo. Total, que esto también lo podemos aplicar a las tarjetas gráficas para poder juntar varias tarjetas gráficas en carga en paralelo. Ya sabéis que hasta ahora en el mercado existe la tecnología de AMD, que es Crossfire. Esta tenía un puente específico de comunicaciones.
Luego de ahí salió Crossfire X, que utiliza el PCI Express, CXL utiliza PCI Express, que Crossfire X no deja ni más ni menos de ser un protocolo o una capa como este XL bajo PCI Express. Por otro lado tenemos a Nvidia, que tiene su tecnología SLI y ahora ha sacado un nuevo puerto de comunicaciones NVLink, lo cual significa que en las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia lo que se hace es utilizar SLI, el protocolo, bajo el puerto de comunicación NVLink. Que bueno, básicamente ya son tecnologías que hemos visto que no son del todo eficientes, porque la primera gráfica sí que rinde bien, pero en la segunda perdemos muchísimo rendimiento. Esto es porque no pueden agrupar las memorias VRAM, no pueden agrupar los núcleos, algo que por ejemplo sí que ocurriría mediante DirectX 12 o Vulkan, en un nivel de implementación muy severo, es decir, juegos desarrollados directamente, que todavía no los hay, podrían utilizar el multi-GPU, es decir, sumar todos los núcleos gráficos, las memorias RAM dedicadas de las gráficas, la RAM del procesador y trabajar como si fuera una agrupación completa. Esto es lo que nos permitirá CXL. Básicamente, pues hasta ahora no existe tecnología similar. La siguiente imagen nos dice que ¿qué es CXL? Y nos dan la explicación con dos tarjetas gráficas, como he dicho yo, pero en este caso es una explicación un poco diferente. Actualmente ya sabéis que si tenéis un procesador de Intel, tiene 16 líneas PCI Express. El procesador solo tiene 16 líneas PCI Express. Hay otros Intel que tienen más, pero yo cojo como ejemplo uno de 16. Si conectamos una tarjeta gráfica, esta tarjeta gráfica se conecta a 16X, es decir, utiliza las 16 líneas para conexión directa con el procesador, y esto lo hace a través de un conector, un switcheador de líneas PCI Express. ¿Qué pasa cuando conectamos dos? Pues que las gráficas pasan a ponerse en compatibilidad 8X, es decir, 8X en una gráfica, 8X en otra. Y si al mismo tiempo añadimos una unidad NVMe M.2 de dos líneas, pues una pasa a estar en 8X, la otra en 4X, para dejar dos líneas para el módulo M.2. Pues bueno, básicamente con CXL esto, el interconectador, el switcheador de líneas PCI Express será mucho más flexible. Nos lo explica aquí. Básicamente es un protocolo que va a alternar con las capas físicas del puerto PCI Express para provocar que ese switcheo ya no sea así, sino que podamos mantener la duplicidad de esas 16 líneas PCI Express con autonegociación. Esto quiere decir que la gráfica 1 sería 16X, la gráfica 2 sería 16X, y si solo tenemos 16 líneas en nuestro procesador, ya no se switchean, es decir, ya no se dicen 8 para aquí y 8 para aquí, sino que funcionan en 16 y en 16 y hay una autonegociación a la hora de enviar los datos, lo cual permite sacar mucho mayor rendimiento de los puertos PCI Express. También nos dicen que CXL, por desgracia, solo vendrá con soporte bajo PCI Express 5.0, es decir, CXL arrancará con los PCI Express 5.0. Sabéis que ahora se han anunciado los 4.0 y se supone que estos 5.0 deberían de llegar en 2020, o sea que no sé ni si veremos el 4.0. Y luego también nos explican que aunque el PCI Express 5.0 arrancará CXL, este nuevo estándar o esta nueva capa de aplicación bajo PCI Express seguramente tendrá saturación en ordenadores que tengan muchísimos dispositivos y que lo suyo sería pues yo luego ya trabajar en PCI Express de sexta generación 6.0. Pero bueno, de momento para un ordenador y dos gráficas nos serviría con el 5.0. Lo que nos dice también es que en 5.0 tendríamos 32 gigabits por segundo por línea PCI Express, algo bastante hardcore. Así que vamos con la siguiente imagen. CXL Protocols. Estos son los subprotocolos de la capa o del protocolo general que es CXL. Básicamente se divide en tres subprotocolos que serían CXL IO, CXL Caché y CXL Memory. CXL IO, bueno, pues yo creo que lo dice su nombre, IO, de entradas y salidas, pues lo que nos permite es acceder a los registros, interrupción del procesador, las IRQ famosas, que son las interrupciones, es decir, para coger prioridad. Si un procesador está ejecutando un código y tú tocas el teclado cancelar, el teclado si está conectado por puerto PS2, por USB es un poco más complejo, pero si está conectado por PS2, ese puerto tiene una IRQ asignada, lo cual quiere decir que tiene una dirección de interrupción del proceso asignada, y lo cual hace que le dé preferencia al escape del teclado al programa que está ejecutando para poderlo cancelar. Es un ejemplo muy básico, pero para que lo entendáis. Pues básicamente CXL-IO lo que nos permite es esto, el tener control de dispositivos de entrada y salida.
CXL caché. Bueno, pues como nos dice, pues lo que nos da es el control sobre la caché de acceso al procesador o a las GPUs. Es decir, este segundo subprotocolo es capaz de controlar las cachés internas para poderlas unificar o controlarlas de diferentes maneras para que éstas a su vez puedan controlar diferentes dispositivos o recibir los datos de entrada y salida. Algo muy interesante que veremos a continuación porque ha dejado de ser una comunicación sincrónica. Y luego por último tenemos CXL Memory, que nos dice que el procesador puede acceder a las agrupaciones de memoria. Y aquí ya viene lo bueno. Vosotros sabéis que hay el procesador, la memoria RAM que está unida al procesador, luego tenemos una tarjeta gráfica, por ejemplo, o expansores de memoria RAM en los servidores que están conectados por PCI Express y tienen otra memoria RAM. Pues bueno, el CXL Memory lo que nos permite es hacer una agrupación de memorias y que nos da acceso completo a cualquiera de las memorias indiferentemente de con qué estén conectadas. Tenemos aquí el esquema y como vemos, pues bueno, varían un poco el esquema actual de control sobre las memorias y los puertos. Vamos más adelante con representaciones de usos del puerto CXL. En caso del CXL de cacheo, en el dispositivo de cacheos, lo que nos dice es que el uso es para PGAs, NICs, NICs Atomics. PGAs, bueno, son aceleradores, como os he enseñado antes, son aceleradores de cálculo masivo y utilizarían protocolos para esto, los subprotocolos CXL, IO y caché. Con lo cual tendríamos que en lugar de tener una comunicación por PCI Express normal, se utilizaría bajo protocolo CXL, lo cual permitiría pues unificar esta caché a la del procesador, más o menos dicho, lo cual pues permite que se acelere el cómputo general. Luego tendríamos el mismo ejemplo pero con memoria, y en este caso nos dice usos GPUs o densa computación, computación densa, que es lo que decía, clústeres de computación, y tendríamos que utilizar protocolos IO, caché y memoria. Si os fijáis en esta tarjeta gráfica que la han puesto como acelerador, pero os decía, puede ser un acelerador gráfico, tarjeta gráfica, tiene memorias HBM. Lo que obtenemos es que si actualmente lo hacemos normal por PCI Express, la tarjeta gráfica tiene su memoria, el procesador tiene su memoria y cuando hay que cargar datos en esta memoria se tienen que enviar, los tiene que cargar la gráfica. Bueno, mediante CXL lo que tenemos es una agrupación de memoria, es decir, CXL es capaz de controlar ambas memorias, meter los datos que se necesiten y de esa forma acelerar el conjunto. Algo muy interesante porque nos hablan de acelerador y no de gráfica como tal, lo cual quiere decir que podríamos hacerlo con una, con dos, con tres o con cuatro. Ya veremos dónde acaba esto porque es muy precipitado adelantar que esto será compatible con 20 modelos de gráficas y demás. Y por último tenemos otro caso de uso que son los memory buffers, no muy utilizado en el sector doméstico, sí muy utilizado en el sector de los servidores, donde por ejemplo el servidor tiene 128 GB de RAM, necesita más RAM y hay unos expansores, unas placas que se conectan en el PCI Express y que vienen pues con capacidad para añadir otros 128 GB de memoria RAM. Estos expansores o memory buffers normalmente tienen bastante latencia y no son tan rápidos como las RAMs habituales. Pues, ¿qué ocurre? Mirad, mira, se lo dice aquí en BW Expansions. Bueno, básicamente lo que ocurre es que mediante el uso de los subprotocolos de memory y IO, lo que obtendríamos es que el control general de esos expansores de RAM pasaría a estar bajo el mismo CXL, es decir, podría unificarlo sin pérdidas de latencia y mejorando muchísimo el rendimiento, algo que sin duda en el sector del data center y la computación masiva va a ser muy interesante. Siguiente imagen. Y aquí nos muestran o nos dicen que CXL va a ser un protocolo asimétrico. Y esto es muy fácil de entender. Tenemos aquí dos esquemas que voy a repasar después, pero voy a utilizar las manos para un ejemplo muy sencillo. Tenemos un procesador que está haciendo pues ahí lo que tenga que hacer, ¿no? Que es ejecutar el código de un videojuego. Perfecto. Y tiene que enviar una señal para que la tarjeta gráfica que está aquí dibuje algo en pantalla. Entonces, llegado a cierto cálculo, cierto segundo en el tiempo, hay en las frecuencias, hay una frecuencia de comunicación, lo que se hace es ponerse de acuerdo el procesador con la tarjeta gráfica, es decir, en este ciclo exacto te voy a enviar datos. Entonces, en ese ciclo exacto, procesador y tarjeta gráfica se sincronizan, tienen una conexión simétrica en la cual mediante el puerto PCI Express pues le envía datos.
Punto. Es simétrica, es decir, hay que sincronizar muy bien los dos dispositivos para que cada X ciclos de cómputo ambos dispositivos sincronicen los datos por el PCI Express. ¿Qué ocurre? Que esto pues es muy ineficiente porque a veces el procesador tiene que esperar a la gráfica, a veces la gráfica tiene que esperar al procesador y quien dice gráfica dice muchas otras tareas, o sea, muchos otros dispositivos. ¿Qué ocurre cuando tenemos dos gráficas? Que básicamente pasa lo mismo, pero aún es peor, porque tenemos que enviar los datos por el puerto PCI Express sincronizado y un X ciclos de cómputo después sincronizar con la segunda tarjeta gráfica, lo cual hace que la segunda gráfica que utilicemos aumente aún más su latencia. Otra de las características por las cuales a día de hoy Crossfire y Sly no tienen mucho sentido. Esto nos lo están explicando aquí y básicamente es el UPI model, el modo simétrico que se utiliza actualmente, y lo que tenemos es un acelerador. En este caso yo voy a utilizar como ejemplo la tarjeta gráfica. Tenemos el núcleo de la gráfica, tenemos la memoria de la gráfica, aquí tenemos los controladores, el controlador de la caché del núcleo y el controlador de la memoria, y luego tenemos el procesador donde también tiene su controlador de caché, controlador de memoria y la memoria RAM normal. Pues lo que nos está diciendo es que el UPI, que este modo que es simétrico, básicamente lo que necesita es que en determinado momento se sincronicen para comunicarse. No es nada eficiente. Perdonadme, voy a poner el modo de avisos para que no me lleguen mensajes. Y por otro lado tenemos el nuevo protocolo CXL, es decir, ¿qué ocurrirá con CXL? Pues que tomará el control de estos aceleradores y lo que hace es que entre el núcleo gráfico y la memoria RAM dedicada crea un bypass, crea una coherencia de datos integrada y unificada, funcionará igual, pero su controlador de caché y su controlador de la memoria RAM pasan a ser un controlador de caché y de memoria RAM unificados con el procesador. Por lo tanto, en el ejemplo que os decía antes, cuando un procesador necesita enviar datos a una gráfica o la gráfica al procesador, da igual, en cualquier momento puede hacerlo compartiéndolo con las memorias cachés sin necesidad de que tengan que estar esperando ese momento de sincronismo. Es decir, pasa a ser un protocolo que convierte el puerto PCI Express a una comunicación asincrónica mucho más eficiente, reduciendo las latencias, reduciendo lo que son los tiempos de espera entre comunicaciones y por tanto permite una mejor comunicación. Nos lo dicen aquí que tiene diferentes ventajas, básicamente pues consigue romper estas características del protocolo UPI que no es muy eficiente, habilita dispositivos a través de diferentes sectores como son clientes y servidores. Bueno, esto ya lo explicaremos más adelante porque permite también la conexión de dos ordenadores independientes para que puedan trabajar en conjunto. Y habilita pues los tipos de memoria de buffer con no coherencia. Bueno, esto habría que explicarlo más en proceso. Y el procesador pues pasa a ser un dispositivo independiente de desarrollo, es decir, luego ya el sistema operativo será el encargado de controlar todo esto. Algo sin duda muy bueno porque si nuestro sistema operativo lo podemos arrancar y podemos controlar dos ordenadores, podríamos unificar procesadores. Sí, suena un poco raro, pero sí, aunque eso realmente, aunque aquí nos diga que reduce la latencia con respecto al sistema actual, que sería mediante tarjeta de red y tal. Siempre, por supuesto, aumentará la latencia con respecto a un solo ordenador. Pero bueno, en el caso del mundo de las tarjetas gráficas es muy interesante porque podríamos irlas sumando sin tener muchísima pérdida. Vamos allá y lo siguiente de lo que nos hablan es de CXL Stack, Designed for Low Latency. Es algo que os he explicado ya a lo largo de todo esto y que nos dice que bueno, lo representan con CXL Caché, CXL Memory y luego pues con la entrada y la salida. Aquí lo que nos están hablando es de cómo funciona la capa normal de comunicaciones de PCI Express, que es esta de la derecha, versus la capa de comunicaciones que funciona cuando CXL está activo bajo PCI Express. Lo que tenemos aquí es PCI Express, o sea, la capa física. Vemos que al mismo nivel se pone CXL, lo mismo que en DirectX 12, que DirectX 12 puede ponerse a la altura del firmware de una gráfica para controlar el hardware directamente. Aquí tenemos lo mismo. Lo que obtenemos es que el protocolo CXL es capaz de obtener control directo sobre la capa física de comunicación del puerto PCI Express y esto hace que ambos en conjunto
puedan funcionar de una manera muchísimo mejor, y como estáis viendo pues puede comunicar directamente con módulos de caché, módulos de RAM, y todo esto sale hacia el Static MUX, que es el switcheador normal, el buffer de entrada del procesador, y lo que es el controlador lógico y analógico del procesador del puerto PCI Express. Esto es con CXL. ¿Qué ocurre con las alternativas? Lo que ocurre actualmente sin CXL, pues que básicamente tenemos la capa física del puerto PCI Express, que es un puerto de comunicaciones puro tal cual, y que lo que se hace es ir alternando, lo que os decía, en el caso de dos gráficas, pues se bajan los 16 líneas a 8 y a 8, tienen que alternar las líneas y alternar la comunicación, es decir, un ciclo este, otro ciclo X el otro ciclo este, otro ciclo el otro, cosa que con CXL puede ser simultáneo. Y por último pues tendremos el PCI Link Layer, que básicamente es el switcheador, que es lo que vemos aquí, ese switcheador, eso que dice, pues a ti te doy solo 8 líneas, a ti solo 8 líneas porque tengo 16. Actualmente funciona así, sería el switcheador, pero con CXL, como os he dicho, eso desaparecería. Es decir, tenemos 16 líneas, pues las bifurco y tenemos 16 y 16 que luego ya, de su manera asincrónica, van a ser capaces de comérselas con un embudo hacia el procesador. Pues bueno, básicamente es lo que nos dicen. Y ya por último, la última imagen que tenemos aquí, bueno, pues nos dice que es un sistema heterógeno de computación con CXL. Y lo que vengo a decir con esto, pues que como estáis viendo, lo que ocurre es que CXL es una capa de supervisión de PCI Express que nos permite unificar procesadores, memorias, cachés, gráficas, FPGAs, aceleradores, expansores de RAM, para hacer todo el sistema mucho más eficiente. Por supuesto también de los PCI Express DMA, es decir, los DMA son Direct Memory Access, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de red que necesitan su propia memoria RAM como modo buffer, en el modo de las tarjetas gráficas, las GPUs, que también necesitan su propia memoria, pues lo que se hace es crear una agrupación de memoria y todos esos accesos, o sea, todos esos dispositivos tienen acceso directo a toda la memoria para poder leer y escribir, haciendo que de esa manera pues descongestionen los diferentes cuellos de botella, reduzcan la latencia y tengan una mejor aceleración, porque nuestro procesador tendrá acceso a esos datos mucho más rápido que si tiene que ir leyendo dispositivo a dispositivo. Al leerlo todo de la agrupación por tener acceso directo será muchísimo más rápido. Por lo tanto, CXL es una tecnología de futuro, es una tecnología actual, pero se va a convertir en un estándar, como os he dicho, por todos los fabricantes y ensambladores que hay detrás. Cuando todo este estándar esté creado y la tecnología funcione, PCI Express 5.0, que como os he dicho no está a la vuelta de la esquina, no va a ser el mes que viene, esto querrá decir que tendremos un nuevo modelo de comunicación interna entre dispositivos y externa para otro tipo de dispositivos. Aquí no cuentan discos duros, que eso por ejemplo seguiría yendo por controladoras, aunque esas controladoras también podrían entrar bajo el control de CXL y por tanto unificarlo. Y todo este estándar lo que va a permitir es que nos mejore la capacidad de cómputo de nuestros ordenadores a nivel de hardware, reduciremos las latencias, reduciremos los tiempos de espera, lo cual quiere decir que una de las grandes problemas que tiene actualmente el hardware es que es muy potente, tanto a nivel de procesador como de gráficas y de otro tipo de dispositivos, pero pierden muchos ciclos de cómputo esperando, se pasan muchos ciclos de cómputo ahí con los brazos cruzados esperando a que le lleguen los datos. Pues TXL vendría a ser un estándar que viene a solventar eso y por tanto podríamos sacar mayor rendimiento o aumentar la eficiencia de nuestros dispositivos por hardware. Y bueno chicos, después de esta turra de explicación de CXL, espero que os haya quedado claro, espero que lo hayáis entendido bien, aunque lo he explicado así un poco rápido, y espero que entendáis que es una tecnología que se espera pues para dentro de un par de años con PCI Express 5.0, habrá que necesitar placas base nueva, procesadores nuevos, gráficas nuevas, por supuesto, pero que nos abre un abanico de posibilidades tremendo a una, yo que sé, un tiempo vista de 5 o 10 años, que puede cambiar completamente el sector del PC Gaming, el sector de los data centers y el sector de los clusters de cómputo. Y ya está chicos, no tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.